esta hora llega su cápsula de esperanza, un devocional diario con el pastor Argemiro Forero, una cápsula para su salud espiritual y la de su familia. Bienvenidos. Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios. Estabas vencido. Quien pronosticó estás destruido. Quien te dijo que tu ministerio acabó. Pues la última palabra la tiene el Señor. Dios, ya te digo, eres un vencedor. Levántate y anda y toma tu espada. Levántate y anda, pelea la batalla. Si Dios está contigo, tú eres un vencedor. Lavado con la sangre de tu amado Salvador. Levántate y anda y toma tu espada. Levántate y anda. Revestido de su gracia y su poder, para que los gigantes hoy los puedas detener. Levántate y anda. Cada día se levantan en el mundo diferentes corrientes doctrinales erradas, que nosotros llamamos falsa doctrina. Y hablé hace unos días acerca del Evangelio Light. Hoy quiero hablarles acerca del peligro del evangelio moderno. Bienvenidos a Cápsulas de Esperanza. Hoy toma tu espada con fe y con firmeza, porque el que va contigo nunca te deja. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 al 5, dice así: parte de mi responsabilidad es además alimentarle de la palabra de Dios. Y es también mi responsabilidad como pastor, además de alimentarles con la palabra de Dios. Recordemos que Jesús dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento espiritual. Imagínese usted cómo está espiritualmente una persona que ni conoce de la Biblia, ni mucho menos la lee, ni tampoco medita en ella. Me gusta mucho lo que dice el salmista, hablando precisamente de esto, en el Salmo 1. Dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa persona que medita, que lee la palabra, que se alimenta, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por eso la razón de Cápsulas de Esperanza: compartir, llevar esa palabra, ese alimento, para que los que aún no consumen este tipo de alimento espiritual se animen a hacerlo. Y Cápsulas de Esperanza quiere apoyarlos en ese sentido. Algunas instrucciones que el apóstol nos da en este día. Cuando habla de la palabra mirad, yo debo mirar para apacentar, como pastor, dar buena comida de la palabra de Dios. Yo debo enseñarles bien la palabra de Dios, porque hay gente que afuera
o gente de afuera que están como lobos rapaces y quieren entrar y destruirnos. El Evangelio, el alimento puro de la palabra de Dios, tiene sus oponentes. Satanás no está interesado, no le gusta, no quiere que nadie escuche la palabra de Dios, porque es un peligro para él perder un alma. De manera entonces que hoy está pervirtiendo el Evangelio, está corrompiendo el Evangelio, y por eso hay mucha gente que ya no quiere creer. Ya no quiere creer. Entonces debemos, por encima de todo eso, enseñar la palabra de Dios. Además que velad significa también estar atento. Fíjese bien en el por tanto, debido al peligro de los versículos anteriores. Velar es cuidar solícitamente el rebaño de los ataques de estos lobos rapaces. Cristo dice específicamente, ¿quiénes son estos lobos rapaces? Son los falsos profetas, son los comerciantes del Evangelio, los falsos maestros que entran encubiertamente con vestidos de ovejas, vienen a nosotros y se visten como nosotros para verse como nosotros, pero no son de nosotros y son muy, muy peligrosos. Son astutos para engañar, tienen un espíritu de engaño y de convicción para retirar, robarse las ovejitas que están alimentándose. El Evangelio moderno está hablando y presentando el Evangelio de la felicidad, de la comodidad, de la prosperidad. Alguna vez se habló acerca de este Evangelio moderno. Es un Evangelio falso, y los que lo predican, independientemente de sus intenciones y su sinceridad, son falsos maestros. O sea, son lobos rapaces que vienen para destruir. El Evangelio moderno nos ofrece a Cristo Jesús como una mejora de vida, no como la fuente de vida que necesitamos para evitar la condenación del infierno. Este Evangelio dice que Cristo murió en la cruz del Calvario para comprarnos la felicidad. O sea, acepte a Cristo, pídale que entre en su corazón y usted tendrá gozo, paz y felicidad duradera. Será bendecido, prosperado y victorioso en todo. Sin embargo, este no es el Evangelio, no es verdad. El Evangelio verdadero lo menciona Pablo en su libro, su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Habla de que el verdadero Evangelio es nuestra salvación. Y es nuestra salvación porque en él recibimos la justicia de Dios, es decir, somos justificados. Cuando venimos a Cristo como pecadores, condenables, para ser extraditados al infierno, aceptamos su evangelio y somos justificados. Es decir, yo acepto que Cristo murió en mi reemplazo, murió por mí, en consecuencia estoy justificado delante de Dios. Ser justificado es ser declarado inocente a pesar de ser culpable, porque Cristo pagó por mí. El Evangelio no se trata de la felicidad, una mejora de vida, sino de la justicia. Por nuestros pecados estamos condenados a la muerte, tanto la primera muerte, la muerte física, como la muerte segunda en el lago de fuego, porque la paga del pecado es muerte, enseña la palabra de Dios. Entonces las riquezas y la gran felicidad que se nos ofrece en el Evangelio moderno no aprovecharán en el día de la ira. Solo hay una cosa que nos libra de la muerte eterna, y es la justicia de Dios. Y es lo que Él nos da. Solo tenemos que sacar la vara de medir, es decir, la norma de la justicia de Dios, y vamos a recibir su palabra. Por eso el verdadero evangelio dice: usted violó la ley, pero Cristo pagó su multa. Murió en la cruz y sufrió la ira de Dios por usted.
por sus pecados, ¿quiere ser salvo? Entonces necesita la justicia y solo hay una manera de conseguirla. Porque en Hechos 20:21 nos habla de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poner nuestra fe en Cristo Jesús. Si usted hace eso, Dios lo va a declarar justo, porque Cristo pagó su multa, Cristo pagó el precio de su condenación, de mi condenación. Esta gran diferencia entre el evangelio moderno, el de la felicidad, el de la comodidad y la prosperidad, y el evangelio verdadero, el de la justicia de Dios, es ahí donde tenemos el problema. El evangelio moderno no usa la ley para hacerle al inconverso conocer sus pecados, temer a Dios y así arrepentirse. Más bien evita este asunto totalmente, ofreciendo la paz de Dios. Puesto que el evangelio moderno ha dejado el uso legítimo, tiene que usar otro anzuelo para pescar a los hombres. El anzuelo que escogieron cuando dejaron el uso de la ley en el evangelismo fue el de la mejora de vida, que Cristo murió en la cruz del Calvario para conseguirles la felicidad. Solo es que hay un problema, y un problema grave con esto. El evangelio moderno, con su anzuelo de la felicidad, produce creyentes sin arrepentimiento. Ahora, entendamos bien esto. La felicidad, el gozo, la paz, vienen por añadidura. No es la prioridad, es la consecuencia de haber venido a Cristo y reconciliarnos con Él. Claro, tenemos en primer lugar la justicia de Dios, la salvación, y detrás viene las consecuencias de haber venido a Cristo y lavar nuestros pecados con su sangre, arrepentirnos. Viene gozo, viene paz y viene felicidad. Entonces, si usted nunca ha confesado sus pecados a Dios, para apartarse de ellos, nunca habrá alcanzado la misericordia de Dios para salvación. Nuestra salvación viene de la misericordia de Dios. Entonces, sin el arrepentimiento, Dios no va a aplicar su misericordia con nosotros. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la palabra. Si usted nunca se ha arrepentido, Dios lo resiste. Para experimentar su misericordia, tiene que llegar delante de Él humilde y arrepentido. Es por esto que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él resiste al hombre soberbio y que no quiere dejar su pecado. La salvación entonces es una moneda de dos caras. Tiene que arrepentirse de sus pecados, confesarlos y dejarlos para poner su fe en Cristo. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, perecerá con ellos. Ellos te llevarán al infierno. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, nunca verá la vida. La multa de la muerte queda sobre usted. El arrepentimiento es esencial para ser salvos, para ser justificados en Cristo Jesús. Los hombres nunca se apartarán del mal, nunca se arrepentirán si no temen a Dios. Pero, ¿dónde está el temor en Cristo para que le dé ese gozo, esa paz y esa felicidad? ¿Qué es lo que produce el temor de Dios que llevará al pecador al arrepentimiento o dejar el pecado? Es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que Él nos trajo, el Evangelio que salva, que lleva al cielo, no lo trajo Martín Lutero, lo predicó Martín Lutero y venía de Jesús. Como leímos hace poquito, hablamos de San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. De manera entonces que es necesario que podamos acudir a Cristo Jesús. Si se usa otro anzuelo para atraer las personas con esperanzas de prosperidad, de que todo, que se va a acabar el sufrimiento, etcétera, no estamos presentando realmente el Evangelio de Cristo.
Somos el rebaño del gran pastor de Jesucristo y por alguna razón Él nos ha puesto para enseñar, transmitir esa palabra de Dios. Él ya lo dijo, que los lobos rapaces querían entrar encubiertamente vestidos de ovejas para destruirnos. Así de que debemos de tener mucho cuidado, porque en estos tiempos abundan iglesias de garaje, de líderes que se rebelaron y crearon su propia congregación. No hay ninguna autoridad sobre ellos, no hay quien los vigile, no hay quien los ronde, y hacen y deshacen. Y por eso, como dice el dicho, cuando desaparece el queso de la cocina, no dicen el ratón, sino los ratones. Entonces, es importante, como dice el apóstol Pablo, examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos realmente en la fe. Debemos de aprender de lo que el apóstol nos dice, porque es el evangelio de Jesucristo lo que puede llevarnos al cielo. Nuestra misión es la misma del Señor Jesucristo: buscar y salvar al pecador para evitar que vaya al infierno. Apreciados oyentes, extendemos nuestra invitación. Oramos porque su corazón sea ablandado, porque usted pueda oír la palabra de Dios. Dele una oportunidad a Dios, que Dios lo que quiere para usted es lo mejor. Muchas bendiciones. Estabas vencido. Esperamos que este devocional haya traído ánimo, fe, fortaleza y consuelo para sus vidas. Les invitamos a apoyar la continuación de Cápsulas de Esperanza. Nos volveremos a encontrar mañana por este mismo medio. Dios les bendiga ricamente. Para anunciar al mundo que Colombia es del Señor. Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia es de Dios, Colombia.